Decíamos, ayer fue el Día Mundial contra el Cáncer, de lucha contra el cáncer. Y bueno, hay muchísimas familias que están atravesando esta enfermedad. Se sabe que la enfermedad va creciendo, aunque también sabemos que, el otro día dábamos las cifras, hay un índice de supervivencia al cáncer que por suerte y afortunadamente y de acuerdo a los distintos tratamientos y lo que se va sabiendo sobre la enfermedad, aumenta también. Pero vamos a hablar de cáncer con el doctor Luis Fein, decíamos uno de los oncólogos más prestigiosos de Latinoamérica y es de Rosario. Gracias por venir, doctor, un placer tenerlo otra vez. Bueno, ¿qué es el cáncer, doctor? ¿Cómo lo podemos definir? Un grupo de enfermedades en realidad, que uno las agrupa en una característica que es tejido que cambia las características, invade localmente y suelta células a distancia, la famosa metástasis. Pero en realidad empieza de un tejido nuestro, por una mutación, un cambio, ¿no? Por eso es que, como bien usted decía, hay un montón de cosas que uno puede hacer referida a cambiar de vida como para prevenir. Pero ¿cuáles básicamente hay? Ustedes tienen más o menos una serie de conductas que pueden determinar la enfermedad, más allá de la genética, que es un elemento fuerte. Un componente de predisposición puede haber, y después siempre hay una noxa externa, el más común, el más conocido, el cigarrillo, que actúa en forma repetida durante mucho tiempo y que va produciendo un cambio del tejido. Normalmente el organismo ante esos cambios, cuando lo ve, lo destruye o lo limita. Pero el cáncer o los cánceres tienen la capacidad de burlar esos mecanismos inmunológicos y crecer, ¿no? Y invadir tejido, no tener las inhibiciones que normalmente tienen los tejidos, que cuando crecen un poco el tejido, el organismo le dice hasta acá llegó, sigue creciendo, invade otros tejidos, va a la sangre, suelta células. O sea, es un crecimiento normal, desmedido y sostenido. Es una lucha contra el sistema inmunológico. Es una lucha con el sistema inmune. O sea, que todo lo que... Hace mucho que sabemos que el sistema inmune de alguna manera permite, porque los cánceres tienen la capacidad de burlar. Se enmascaran y cuando el organismo se da cuenta es demasiado tarde o hay mucha enfermedad y es difícil erradicarla. Eso puede ser explicativo para el caso del cáncer de pulmón, que es uno de los más frecuentes, doctor. Pero, por ejemplo, cuando aparece el cáncer de mama o cuando aparece el cáncer de intestino, ¿también podemos decir que algún hábito hubo que lo promovió, no? Hay un montón de conductas que están relacionadas con esos dos cánceres que usted nombra, que son, junto con el de pulmón, los más frecuentes. O sea, el cáncer de colon tiene que ver con los hábitos higiénicos dietéticos, lo que esa recomendación que uno hace siempre, poca carne roja, más carnes blancas, mucha verdura, mucha fruta. Existe una relación con ese hábito, más la predisposición. Existe una relación con el hábito de comer mal, digamos. Comer mal. O sea, la recomendación sería comer más verdura. Comer más sanamente, verdura, fruta. Gracias por la aclaración, porque a lo mejor no se entendía bien. Claro, por las dudas. Pero hay una relación entre la producción del cáncer y comer mal. Comiendo bien se puede prevenir, o sea, cambiando los hábitos, intentando cambiarlo, ¿no? ¿También el de mama tiene que ver con eso? El de mama tiene que ver, o sea, se sabe que hay factores que influyen, por ejemplo, las dietas ricas en grasa, el sobrepeso, más allá de que tiene que existir una predisposición, los trastornos menstruales, la paridad tardía, la menarca precoz, la menopausia tardía, cuando hay mucha influencia hormonal, eso también puede influenciar para que aparezca el cáncer de mama. O sea, más allá de que hay factores que desconocemos, como bien marcaba, que digamos que dan como la señal de partida, existe un montón de factores que condicionan, ¿no? que sí se pueden modificar, que bueno, como Susana decía antes de empezar, casi el 40, el 50% de los cánceres que se producen son prevenibles con el cambio de dejar de fumar, evitar el alcohol, hacer una dieta sana, ejercicio, evitar el sobrepeso, todas esas cosas que no solo tienen que ver con lo cardiovascular, sino también con el cáncer, hoy se sabe. El proceso de la formación de los tumores, ya sea en estos órganos que puntualmente mencionaba Daniel, ¿es siempre el mismo o es distinto según el órgano que sea? Y después, la otra pregunta que le hago es, ¿por qué algunos tratamientos son efectivos en determinado cáncer y no lo son en otro? Digamos, lo que puede ser común a todos es que una célula determinada, en determinado momento, que se dedica a fabricar el conducto galactóforo de la mama, para preparar la mama para amamantarla, por una señal anormal empieza a fabricar una célula anómala, ¿no? Y esa célula, y pasa lo mismo en páncreas, pasa lo mismo en colon, en algún momento esa señal se produce. Esa célula empieza a replicarse en sí misma, se transforma en inmortal, que es una de las características
de los cánceres, que no puede ser inhibida por los mecanismos normales y empieza a crecer. Eso es común a todo, pero existen mecanismos oncogénicos diferentes para cada patología. O sea, un factor predisponente diferente, un factor exógeno diferente, el cigarrillo en pulmón, y a lo mejor la pulsión hormonal permanente en mama o la dieta en colon, pero el mecanismo es parecido en cuanto a la oncogénesis. ¿Y el tratamiento por qué responde a veces en algunos casos y en otros no? Hay tumores sensibles, que son tumores que en general son tumores que replican rápidamente, y entonces uno le puede hacer un tratamiento, sobre todo con los tratamientos tradicionales, y otros tumores que son resistentes. Unos por intrínsecamente son, digamos, tienen un mecanismo de resistencia incorporado, y otros lo van adquiriendo, porque cuando uno le hace un tratamiento en realidad mata un montón de células, y las células que van quedando se van haciendo más resistentes, un poco como un ejemplo burdo sería el de los insecticidas y los mutantes que van apareciendo para... Y eso hace que por más que uno logre respuestas, vuelva a crecer. La resistencia es uno de los mecanismos más, digamos, admirables que tiene desde el punto de vista de la célula tumoral, haciendo, claro, porque realmente tanto la capacidad de crecer, de no inhibirse, de burlar el sistema inmune, de mutar, es realmente una capacidad que uno, más allá del daño que produce, ojalá la tuviéramos para nuestros testigos normales. En cuanto a la subsistencia. Claro. Sí, un médico me decía una vez que es tan maravilloso en los estudios cómo se ve el crecimiento del cáncer, cómo se ve que desvía la alimentación sanguínea, digamos, los distintos vasos sanguíneos, claro, para alimentarse, que algún día esa energía la vamos a aprender a usar en forma positiva, ¿no? Ojalá. Doctor, durante muchos años los distintos investigadores han apuntado a destruir el cáncer, pero ahora parece como que la estrategia ha rotado hacia el fortalecimiento del sistema inmunológico. Eso es lo que se conoce como nuevas inmunoterapias. Cierto, o sea, en realidad todavía seguimos en algunos tumores tratando de destruir la célula, pero siempre... Algunas veces lo logramos y podemos curar algunos tumores, como el tumor de testículo, algunos tumores de los chicos, los linfomas, pero muchas veces el tumor nos gana y sigue creciendo. Entonces, desde hace mucho tiempo se sabe que el sistema inmune tiene un rol fundamental, porque decía, el tumor en algún momento burla el sistema inmune con un montón de mecanismos. Entonces ahora, de hace rato que estamos tratando de tener drogas que puedan actuar sobre la inmunidad, ahora lo hemos conseguido, hace 5 o 6 años tenemos varias drogas que lo que hacen es estimular la inmunidad del individuo, para que el individuo pueda ver, para que el tumor no pueda burlar y para que la misma inmunidad pueda limitar el crecimiento del cáncer y en algunos casos hacerlo desaparecer. Existen drogas externas que son, digamos, que comprenden el mecanismo en el cual el tumor intenta burlar y lo inhiben al mecanismo del tumor y hacen que el organismo lo vea y lo destruya. ¿Esas drogas ya están en la Argentina? Sí, las drogas están en la Argentina desde hace 4 o 5 años, hay varias drogas de este tipo que están y hay todo un desarrollo de nuevas drogas en este sentido. ¿Y eso depende del estadio en que se tomó el tumor, doctor? Cuando en general todo lo inmunológico, un poco parafraseando lo que pasa con las vacunas, uno si lo podría prevenir sería mejor, pero si no tomarlo lo más tempranamente posible, que siempre decimos, tomado tiempo, un cáncer es curable o por cirugía, o por inmunoterapia, hacer prevención, ¿no es cierto? Por eso tiene especial relevancia un nuevo avance que se ha detectado, nosotros lo damos a conocer hace unos días, que es la detección de células en sangre, digamos, que permite la detección precoz del cáncer, aun cuando no aparece en los distintos estudios en algún órgano. Correcto. Eso es uno de los del santo grial que persigue un poco la oncología, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los pacientes sanos podamos descubrir que van a hacer cáncer en un futuro cercano y prevenirlo? Porque sabemos que prevenirlo, somos capaces de prevenirlo. A veces somos muy incapaces de tratarlo en alguna circunstancia, pero siempre podemos hacer algo, ¿no? Siempre decimos eso. Y esto es lo que se llama biopsia líquida en general o DNA circulante. Antes, para hacer el diagnóstico, hasta ahora, para hacer el diagnóstico del tumor, necesitamos sacar un pedacito del tejido del tumor y analizarlo con un patólogo. Ahora, desde hace unos años, podemos sacar sangre, debido a que hay máquinas muy sofisticadas que son capaces de ver el DNA tumoral en la sangre y con ese DNA hacer un diagnóstico parecido al que hace una biopsia. Todavía hay mucho que recorrer. Pero hoy en algunos tumores podemos sacar un poquito de sangre en lugar de hacer una biopsia. Eso llevado a, digamos, al mejor escenario sería
si yo puedo en un paciente sano hacer un grupo de marcadores tumorales, pero en sangre con este DNA, y poder descubrir por lo menos los cánceres más frecuentes. La predisposición. Eso se hizo, como bien ustedes comentan, se publicaron trabajos acerca de que es posible todavía, pero falta muchísimo, porque hay dos cosas, ¿no? Una, el desarrollo de esa, que todavía falta, los aparatos se van sofisticando cada vez más, y cada vez más con menos cantidad uno puede hacer el diagnóstico, eso es maravilloso, pero también es que eso sea accesible para todos los, digamos, porque la prevención la hacen en general los estados, es una obligación de los estados prevenir, pero digamos, poder aplicar eso a una población de millones es muy difícil de hacer. Se supone que en realidad la prevención termina siendo más económica que la enfermedad. Es cierto eso, es cierto que si uno puede evitar que la enfermedad se produzca, o sea, si uno, es lo que recomiendan en este Día Internacional del Cáncer, es, digamos, hagamos hincapié en la prevención, que es lo que se puede hacer, porque tiene que ver con la concientización de la población y tiene que ver con un gasto que los estados en realidad no es gasto porque, como usted dice, están ahorrando, invertir en los tumores prevenibles, ¿no? Esa investigación denominada Cancer-Seq, de acuerdo a lo que publicaron algunas revistas, ese análisis puede estar en Estados Unidos, por ejemplo, alrededor de $600, no es una exorbitancia. Claro. El de sangre. El de sangre de la biopsia líquida. Claro. Supóngase que nosotros tenemos un screening de cáncer de mama que hay una controversia acerca de qué edad, pero supóngase que empezamos a los 50 años, todas las pacientes mujeres mayores de 50 años. Hagamos el cálculo de la población en la Argentina, no sé, pero debe haber varios millones de pacientes de 50 años. Eso trasládelo a $600 por cada uno. Y entonces se transforma en un... Pero seguramente se va a abaratar, porque con eso pasa con esta técnica. Eso pasa con la tecnología. Claro, ¿no? Nosotros leíamos ayer también un informe que decía que la posibilidad de curarse el cáncer depende más del código postal que del código genético. Claro, porque es de acuerdo a donde uno ha nacido, ¿no? Tal cual. Y la posibilidad de los estados de invertir en eso. Sí, bueno, eso es lo que se ha visto en este día, todos los países, sobre todo los países desarrollados, ponen su estadística de cáncer. Y realmente se ve que la mortalidad va disminuyendo. Si bien la incidencia todavía se mantiene más o menos estable. ¿Hay un fenómeno acá regional que permite diagramar que hay algún tipo de cáncer más frecuente? A lo mejor los agrotóxicos determinan uno, el alto consumo de carnes rojas determinan el cáncer de colon. ¿Hay una radiografía de lo que se puede hacer en esta región o en Argentina? Sí, en la provincia en particular existe un mapa de mortalidad por cáncer que está publicado en la web del Ministerio de Salud, que nos dice, muestra las distintas incidencias de mortalidad de todos los cánceres más frecuentes y lo compara con el resto del país. Eso se puede hacer. Y vemos nosotros que hay regiones que tienen mayor incidencia de cáncer de colon fundamentalmente, más en hombres que en mujeres. Y bueno, ahí se está trabajando para hacer prevención en ese sentido, que es sangre oculta en materia fecal y eventualmente los pacientes positivos con onofibroscopía, pero sirve, como usted dice, tener una idea de lo que pasa para poder hacer una prevención. La relación con los agrotóxicos es, como dice Teodora Layar, que lo clasifica como, digamos, no concluyente, pero, digamos, en nuestra región existe una realidad que es difícil de cambiar. Si tenemos que resumir, hay dos formas de ataque, medicamentos o cirugía. El viernes o el jueves pasado nosotros lo escuchamos cuando necesitó una nueva internación al director técnico Miguel Ángel Russo, muy querido por Rosario, decir, no, esto es infección urinaria. Al cáncer le he ganado, el cáncer en mi caso ha sido desterrado. ¿Un paciente puede en algún momento decir no tengo más cáncer? Sí, ¿sí? O sea, puede mediante tratamiento, mediante cirugía, como aparentemente fue lo de Russo, que lo operaron, le erradicaron el cáncer, le hicieron un tratamiento y es muy probable que esté curado y que esto sea una infección relacionada con la instrumentación que le hicieron, que ignoro cuál es, pero digamos, por lo que él dice, por lo que uno sabe es un tumor pelviano vinculado con eso y le hicieron un tratamiento. Puede ser que esté erradicado. Claro, pero por lo general eso ya marca una tendencia de quien lo padeció a repetirlo, supongo. Digamos, tiene que hacer una vigilancia más estrecha que una persona que no ha tenido.
desconozco las circunstancias particulares, en algunos casos... Sí, no, pero en general, digamos. Sí, obviamente tiene que ser, porque siempre marcamos que hay un tiempo para estar seguro, que uno Son 5 años, doctor. esos 5 años que uno siempre dice, que es donde uno puede decir, bueno, está curado, y que mientras tanto existe una posibilidad de recidiva, o reaparición, o metástasis, que hay que vigilarlo, sí. Doctor, si bien decíamos que los cánceres más comunes en el caso de las mujeres es el de mama, y en el caso de los hombres es el de colon o el de pulmón. También hablábamos de la percepción de que hay cánceres que se pueden prevenir, como el de pulmón, y de la necesidad de los estados de hacer prevención. Sin embargo, en el caso concreto de cáncer de pulmón, la prevención está orientada a evitar que la gente fume a través de las inscripciones en las cajitas de cigarrillos y demás, pero no está teniendo mucho éxito. La gente sigue fumando. Sí. Usted ha tenido una participación muy importante en la investigación sobre cáncer de pulmón, doctor. ¿En qué estadio está eso? No, hemos hecho, digamos, primero me parece que igual hay que seguir insistiendo en todas las medidas que uno toma y en los consejos, y creo que la medida de prohibir en los ambientes comunes el humo del cigarrillo, yo creo que algún logro, no sé la detalle, que se ha disminuido. Después existen un montón de cosas que hoy se puede recurrir para tratar de disminuir el hábito tabáquico, se ayuda, porque bueno, antes lo pedíamos como una cosa volitiva, así, bueno, dejo y dejo. Hoy se puede ayudar con pastillas, parches, consejos, realmente se puede ayudar a la gente, porque a veces es difícil dejar el hábito. Y por supuesto, el cáncer de pulmón va a seguir siendo una realidad durante muchos años, más allá de que logremos que nadie fume, que como utopía. Claro, pero el 70% está vinculado, el 70% del cáncer de pulmón está vinculado con el consumo de tabaco. Sin duda. Así que habría que apuntar al apuntar a, estoy de acuerdo, apuntar a no restringir, sino a convencer a los fumadores de que es más saludable no fumar. Claro, claro. ¿Aún sigue siendo el más mortal? Sigue siendo, tiene una alta mortalidad. Por el cáncer de mama, por ejemplo, desde que aparece, casi el 20 o el 30% se muere y el 70% sobrevive muchos años. El cáncer de pulmón, el porcentaje sobrevive al año, a los 2 años, si es un cáncer avanzado. Hay muchas opciones para aquel que no está viendo, no está escuchando, pero digamos es más difícil la supervivencia. Yo le preguntaba por su investigación. Sí, nosotros investigamos durante muchos años una vacuna, que no es una vacuna, no es un tratamiento preventivo como son las vacunas, generalmente sino que es un tratamiento para la enfermedad avanzada, que se logra cuando uno ha hecho un tratamiento convencional, quimioterapia, radioterapia, y la enfermedad se estabiliza. Utilizamos esta vacuna en un grupo de pacientes versus un grupo que hizo el tratamiento convencional, en una investigación que es un poco una de las respuestas necesarias para el cáncer, seguir investigando, ¿no? Seguir investigando nuevas terapéuticas y seguir viendo cómo la gente puede acceder a esas nuevas terapéuticas. Y esta vacuna a nosotros nos dio un muy buen resultado en este estudio clínico y en otros estudios clínicos también. Es una parte del tratamiento, o sea, no es una vacuna milagrosa, ni previene, ni se hace en etapa temprana. Se puede agregar a los tratamientos convencionales en algunos casos. ¿De cáncer avanzado de pulmón? De cáncer avanzado de pulmón. De pulmón exclusivamente. Sí, en realidad esta vacuna es un poco lo que hablamos, se llama Racutumumab, y es y estimula el sistema inmune en el mismo sentido, porque digamos tenemos sustancias activas que uno le da en la sangre y enseguida en poco tiempo activan el sistema inmune, y sustancias pasivas como las vacunas que hace el mismo mecanismo que una vacuna que uno se pone para el tétano. Se hace un par de dosis y le da la inmunidad. Esa inmunidad tarda más tiempo, pero también es un mecanismo inmune, manipular el sistema inmune en el sentido de que el mismo sistema inmune puede rechazar al cáncer. ¿Por qué es tan fulminante el cáncer de páncreas, doctor? Escuchamos ordinariamente que mucha gente dice dentro del año de detectado muere. Lo que pasa es que en realidad en general lo detectamos tarde, porque no tenemos un método de screening adecuado. Entonces, en general el paciente llega a la consulta con síntomas. Sí. Y cuando el paciente llega con síntomas, en general es porque el tumor se fue del órgano y tocó algún órgano vecino, produjo dolor o algo. Entonces, por eso a veces llegamos tarde. Pero si pudiéramos detectarlo tempranamente, que es lo que uno tiene que trabajar en screening, en ver cómo se puede detectar, posiblemente cambiáramos esa percepción, que es lo que usted dice, ¿no? En muchos casos. Hay yo digo, es una fantasía, tal vez la pregunta suena tonta, pero hay como una fantasía, y usted particularmente que es un investigador y oncólogo,
de que nunca el cáncer se va a terminar de encontrar una cura porque no le conviene a grandes grupos, a grandes laboratorios. Es como una fantasía que existe al respecto. Eso, con el caso del SIDA, por ejemplo, no pasó. El SIDA, un virus mortal, se le encontró una cura con un cóctel y demás, y la gente ya no se muere de SIDA, pero se sigue muriendo de cáncer. ¿Qué se puede decir respecto a eso? Sí, digamos, de las grandes... la connotación popular de las grandes confabulaciones que existen en realidad, uno ve que hay dos o tres respuestas por eso. Primero, que hay muchos esfuerzos independientes, porque eso vendría a cuenta de que las grandes empresas del medicamento, digamos, irían liberando en cuentagota para tener un arsenal terapéutico disponible. Pero existen montones de investigaciones independientes de universidades que están buscando la cura, y esas no se pueden en principio comprar, y si encontraran algo lo sacarían, ¿no? Yo pongo el ejemplo también de Steve Jobs, que murió de un tumor neuroendocrino después de 7 años de luchar, inclusive con un trasplante hepático, ¿no? Si él no podía acceder, era como un ejemplo de que tenía todas las posibilidades. Ahora, vinculado un poco a esto, y de mi parte es la última, porque ya nos están apurando, pero es apasionante el tema. El hecho de que el costo, por ejemplo, el otro día leíamos un medicamento que lanzó al mercado Novartis, cuesta 400.000 euros. Sí. Digamos, una dosis, no sé si una dosis o un tratamiento. Un tratamiento. Un tratamiento, ahí está, para un paciente. O sea, son muy pocas las personas en el mundo que pueden acceder a un tratamiento así. Esto es un resultado de lo caro que es el medicamento, del costo de la investigación, o porque es un negocio de Novartis. Yo creo que tiene un poco de todo. O sea, es difícil decirlo. O sea, Novartis es una empresa que vende medicamentos como otra gente vende otra cosa. Entonces, lo que pasa es que Novartis tiene que pasar un montón de estudios previos para poder vender un medicamento. Eso tiene un costo, indudablemente. Claro. Ahora, si el costo del medicamento refleja solo la investigación o el negocio, bien visto, o sea, no estoy hablando de... porque es lógico que una ganancia, creo que encierra un poco de todo eso. Es difícil decir que... Las investigaciones son muy caras, sobre todo de este tipo de series. Son caras. Pero debe haber un margen considerable. La única... indudablemente las empresas del medicamento deberían bajar un poco su margen, y los estados deberían hacer un esfuerzo en el sentido de poder acceder o tener un rol en la regulación de eso para que la gente acceda. Ha sido un placer, como siempre. Gracias, doctor. gracias a ustedes. Gracias.